de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esto de que viene de los sepulcros también tiene una relevancia bíblica y lo vamos a ver más adelante. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, segunda mención, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Y tercera mención, y en los sepulcros. Tercera mención, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, una vez más, escuche esto, corrió y se arrodilló ante él. Como un espíritu inmundo va hacia Jesús, cuando es todo lo contrario. Los espíritus inmundos huyen de Jesús, se esconden de Jesús, se escapan de Jesús. Pero aquí dice que el hombre corre con estos espíritus inmundos hacia donde está Jesús. Y cuando le vio de lejos, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los espíritus inmundos empezaron a hablar. Le cerraron la boca al hombre y ellos hablaron. Versículo 8: porque le decía: sal de este hombre. Aquí hay otra parte bastante interesante de este pasaje. Porque le decía. O sea, eso de que le decía no era una vez. Parece de que hubo una fuerte confrontación entre Jesús y estos espíritus. O sea, le dijo la primera vez: suéltalo. Y aquellos espíritus seguían adueñándose de aquel hombre. Disculpen, se quedó sin batería. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. Cierren sus ojos. Espíritu Santo, toma control de este servicio. Todo espíritu que quiera cerrar, apagar, distraer este mensaje que viene para la edificación de tu pueblo, ahora lo ato y lo reprendo. En el nombre poderoso de Jesús declaro una atmósfera limpia, una atmósfera y tierra fértil para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Porque le decía: sal de este hombre. Al parecer hubo una confrontación, una guerra, una lucha, donde no fue a la primera, no fue a la segunda. El espíritu insistía en no querer soltar a este hombre. No quería soltarlo. Entonces, al ver de que el espíritu inmundo está peleando con Jesús, Jesús por un momento se detiene y le dice: a ver. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le pregunta al espíritu: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión era el término que se utilizaba para los romanos cuando se refería a un cierto grupo de soldados dentro de su ejército. Y una legión de soldados en Roma eran 6.826 soldados. 6.826 soldados componía una legión. Y cuando este espíritu le dice: me llamo legión porque somos muchos, está hablando de que dentro del cuerpo de este hombre hay 6.826 espíritus más. 6.826. Escuche esto y volvemos otra vez a la lucha
Volvemos otra vez en el versículo 10 y aquí hay otra parte que quiero que usted connote. Y le rogaba mucho, o sea que era una guerra. Suéltalo, déjalo ir, suéltalo. Y aquellos se adueñaban, aquellos se aferraban a no querer soltar el cuerpo de este hombre. Los 6,826 demonios que estaban dentro del cuerpo de este hombre se aferraban a no quererlo soltar. Y Jesús le decía, suéltalo. Versículo 10, y le rogaba mucho. Quiere decir que a la primera que le dijo, suéltalo, no, suéltalo, no. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera. Y aquí viene la parte muy importante de este versículo. Por eso es que la Biblia, usted y yo debemos de leerla con mucho cuidado. Porque no dice que le rogaban que los enviase fuera de aquel cuerpo. Note. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Región. Entonces aquí nos damos cuenta, según el estudio de demoniología, de que estos espíritus son territoriales. Son territoriales. Los demonios y los espíritus se adueñan no solamente de vidas, sino que se adueñan de regiones. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, versículo 11, cerca del monte un gran hato de cerdos. Y aquí el tema, cerdos encerrados. Un gran hato de cerdos, paciendo, versículo 12, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Si eran 6,826 espíritus o demonios, al salir de este hombre, los 6,826 espíritus entran a 2,000. Quiere decir que un cerdo tenía más de un espíritu, porque solo eran 2,000, a comparación de 8,000, de 6,826. Y el hato se precipitó. Escuche esto, los cerditos, los animalitos, poseídos por estos espíritus y por estos demonios, no aguantaron. No aguantaron. Y hoy va a entender por qué la razón de que este hombre vivía en los sepulcros. ¿Por qué la Biblia hace mención 3 veces de sepulcros? Porque este hombre vivía allí. Y hoy usted va a entender por qué este personaje o esta persona poseída por estos espíritus, en vez de irse de Jesús o huir de Jesús, corre hacia Jesús. Cuando estos cerdos, este hato de cerdos, reciben la influencia o la posesión más bien de estos espíritus inmundos, dice que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Espíritus poseyeron aquellos animalitos se precipitaron al mar, se ahogaron y se murieron. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Escuche esto. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Y usted sabe de una persona que era enferma, loca, que estaba en un comportamiento fuera de sí y que de pronto cambia. Creo que a cualquier persona de sano corazón, de mente sana, lo primero que piensa es, wow, qué lindo. Por fin ya no vamos a tener miedo de cruzar por ahí y que este loco nos haga algo. No, aquella gente cuando vieron que aquel que había sido atormentado por los demonios había quedado libre, dice el versículo 15, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, escuche esto, tuvieron miedo. ¿Tuvieron qué? Miedo. Tuvieron miedo los que vivían en aquella región. Los que vivían en aquella región no se alegraron, no se regocijaron por la liberación de aquel hombre que había sido poseído por una legión, sino que tuvieron miedo.
Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle. Oiga esto, los que vivían en aquella región, ¿dónde estaban los demonios? En la región. Los que vivían en aquella región, lejos de alegrarse, lejos de regocijarse por la liberación de aquel endemoniado gadareno, comenzaron a rogarle, versículo 17, que se fuera de sus contornos. La región y los que vivían en aquella región no soportaron la presencia de Jesús, sino que le rogaron que se fuera de aquella región. Bien, estoy casi seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, que fue verídica, en varias predicaciones, refiriéndose al comportamiento del endemoniado, a la manera en la que vivía, su estilo de vida, la fuerza sobrenatural demoníaca que tenía y el terror que causaba en aquella región. Hemos escuchado muchas veces de eso y vamos a seguir escuchando esta noche un poquito más de eso. Sin embargo, quiero empezar con una pregunta. Y la pregunta que yo me hice al leer este pasaje, que yo no sé cuántos de ustedes que han escuchado este tema o que han escuchado este mensaje antes o que han escuchado esta historia se la han hecho. Pero si no se la han hecho, pues tal vez hoy es bueno que usted se la haga como yo me la hice. La pregunta que yo me hice es, ¿qué pudo haber llevado a este hombre a esa posesión demoníaca? ¿Qué fue lo que llevó a ese hombre a poseer tantos espíritus, tantos demonios? Un solo demonio puede desbaratar, puede destruir por completo la vida de un ser humano. Un solo espíritu. Un solo espíritu. Hablemos de los espíritus de adicciones. Un solo espíritu de adicción a la droga. ¿A dónde no ha llevado a las personas? Un solo espíritu. Un solo espíritu de alcoholismo. ¿A dónde no ha llevado a esas personas? Un solo espíritu. Uno solo de homosexualismo. Uno solo de lesbianismo. Uno solo de aborto. Un solo espíritu de asesinato. ¿A dónde no ha llevado? Uno solo, uno solo. Ahora, imagínese usted no tener uno, no tener 10, ni tan siquiera 1000, sino poseer 6826 demonios. ¿Qué lleva a una persona? Y esta fue mi pregunta, porque estudiando, leyendo, que lo he leído muchas veces y muchas veces lo he estudiado, la pregunta para mí era, ¿cómo un ser humano, cómo un hombre se convierte en vaso o se convierte en materia dispuesta para 6826 espíritus? Y cómo un ser humano puede aguantar tan grave y pesada posesión. Cuando nosotros estudiamos demoniología, entendemos entonces lo que hablábamos un poquito anterior a esto, de que los espíritus y los demonios son territoriales. Pablo tiene una revelación en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Y Pablo categoriza la manera o la forma de cómo estos espíritus y estos demonios operan. Y nos damos cuenta en toda su descripción que son territoriales. Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que empieza mencionando principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones celestes. Cada uno de estos espíritus tienen territorios. Los principados ocupan un territorio, las potestades ocupan otro territorio y los gobernadores tienen su territorio asignado. Y ya no digamos las huestes de maldad que operan en los lugares celestes. Cada uno de estos espíritus, junto con todos y sus demonios, tienen sus territorios. Entonces entendemos que ellos se adueñan de sitios, se adueñan de lugares y toman el control completo y absoluto de esa región o de ese territorio. Entonces, vamos a pensar así.
Si estos espíritus toman posesión y se convierten territoriales, en regiones, en ciudades, en pueblos, en naciones, en gobiernos y en personas, en familias y en casas, estos espíritus están activos, estos espíritus están allí y tienen actividad con frecuencia. Una persona que pertenece a una de estas regiones donde estos espíritus han tomado control absoluto y completo, una persona que vive ahí o una persona que nace ahí ya nace con una amenaza de convertirse víctima de estos espíritus territoriales. Quiere decir entonces, para empezar a responder un poquito la pregunta de qué fue lo que llevó a este hombre a esa posesión demoníaca, debemos de estudiar tres cosas muy importantes. La primera, su entorno, que lo rodeaba, de qué estaba rodeado, en qué región vivía, cuál era su entorno. Número dos, debemos de estudiar su cultura, qué cultura traía, cuál era la trascendencia cultural que este hombre traía. Y número tres, su simbiosis patológica. ¿Cuál es la simbiosis patológica? La familia que lo cría, el hogar de donde nace. Tres aspectos vitales importantes para entender qué es lo que puede llevar a una persona a una posesión demoníaca de tal magnitud y de tal grado para poseer 6.826 espíritus. Entonces, quiere decir que si nacemos dentro de una región donde ya operan estos espíritus, ¿podemos convertirnos en víctimas de ellos? Sí. La respuesta es contundente. La respuesta es veraz. Sí. Podemos convertirnos víctimas de estos espíritus que ya están ahí. ¿Tiene algo que ver entonces el entorno? ¿Tiene algo que ver la cultura? ¿Tiene algo que ver la simbiosis patológica? Contundentemente, claro que sí. Y para eso entonces lo quiero llevar a estudiar un poquito lo que era Gadara en aquel entonces, en aquel tiempo. Cusaim es el nombre de Gadara hoy en la actualidad y está pegado a Jordania. De hecho es parte del territorio de Jordania, en Medio Oriente. Pero en aquellos tiempos Gadara, por cierto, quiero que usted entienda la definición de la palabra Gadara. Gadara en griego significa encerrado entre paredes. Eso significa Gadara. Encerrado entre paredes. Por eso el tema de esta noche es cerdos encerrados. Cerdos por lo que le acontece a los animalitos, a estos cerdos, y encerrados porque en el término, en su definición de la palabra Gadara en griego significa encerrados entre paredes. Vamos a ubicar Gadara en aquellos tiempos. Gadara demográficamente era parte de la Decápolis. Decápolis significa que pertenecía a 10 ciudades. 10 ciudades que estaban cerquita de ellos. Estaba rodeada entonces por otras 9 ciudades. Demográficamente, Gadara era una ciudad que le pertenecía a otras 9 ciudades más. Eran 10 ciudades unidas. ¿Cuál era la cultura? Según el versículo 10 dijimos la región. ¿Cuál era la cultura de esa región de Gadara? Era greco-romana. Recuerde que los grecos habían conquistado, pero luego entran los romanos, conquistan a los griegos y ahora hacen una cultura greco-romana. Roma permite que toda la cultura de Grecia entrara, su mitología greca, todas sus prácticas grecas, todos sus dioses, como es el dios Zeus, dentro de la mitología griega, que es el Dios supremo para los griegos. Toda esa mitología de dioses, esa mitología de dioses paganos, Roma lo permitió. Y no solamente lo permitió, pero hasta lo hizo parte de su cultura, convirtiendo a Roma en una cultura greco-romana. Y en Gadara se ejercía la cultura greco-romana. Tenían influencias de ambas culturas, la griega y la romana. ¿Sabe que en Gadara habían anfiteatros? En esos anfiteatros se hacían presentaciones de actuaciones sexuales. Era como ver pornografía, solo que en vivo. Eso eran los anfiteatros en Gadara. Era una sociedad con un acto de libertinaje. No había medida, no había en lo más menos o en lo más mínimo, había moral. Era un desenfreno inmoral dentro de aquella región.
Entonces, escuche, si entendemos que era parte de 9 ciudades más, estaba influenciada por 9 ciudades más. Si era parte de la Decápolis, era parte de las 10 ciudades, estaba influenciada por 9 ciudades más. Estaba rodeada por 9 ciudades más con la misma cultura, con las mismas prácticas, con los mismos ritos, con la misma adoración. Era casi difícil, óigame bien, poder compenetrar o entrar a aquella ciudad. Era casi imposible porque la fuerza que había la manejaban por 9 ciudades más. La fuerza que tenía Gadara venía por 9 ciudades más. Demográficamente, en forma cultural, era una sociedad o una región en completo libertinaje. Ahí no había moral, era toda una sociedad inmoral, un pueblo o una región inmoral. Pero hoy entendemos por qué. Hoy entendemos que eran así porque los espíritus se habían adueñado de la Decápolis. Los espíritus se habían adueñado de esas 10 ciudades, incluyendo Gadara. Si habláramos de religión, porque estamos hablando de que estos espíritus son territoriales, se adueñan de regiones, se adueñan de territorios, y estamos hablando de cómo ellos poseen estos lugares. Entonces hoy estamos entendiendo quién o qué era Gadara en su religión. Ellos eran practicantes a la diosa Helena, eran helenistas, adoradores a las creencias y mitologías griegas, como el dios Zeus, lo mencioné antes. Ejercían no solamente la adoración a dioses, pero también ofrecían sacrificios a estos dioses en Gadara. Eran practicantes de ofrecer sacrificios. No sabemos si eran sacrificios humanos. Lo más seguro es que eran sacrificios de animales los que se le ofrecían a los dioses paganos dentro de Gadara. Esto da por manifiesto que la región de Gadara era una región altamente poseída por espíritus y demonios. Su estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida de la gente que vivía en Gadara? Su mayor forma de ingreso era la porcicultura, porcicultura, que significa cría de cerdos. La cría de cerdos. Estaban tan alejados de Dios dentro de esta región que habían hecho caso omiso a lo de Levíticos capítulo 11, versículo 7 y versículo 8. Levíticos capítulo 11, versículo 7 y versículo 8 es donde Dios habla claramente. Versículo 7 de Levíticos 11, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Versículo 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, no los tendréis por inmundos. Estaban tan alejados de Dios que a ellos perdón la expresión, les valió un comino las ordenanzas de Dios en el libro de Levíticos. Y no solamente consumían el cerdo, pero lo criaban. Este era el entorno entonces, damas y caballeros, de esta región conocida como Gadara. Entonces, por lo que conocemos de ella ahora, por lo que hemos entendido de sus prácticas, su religión, su cultura, su demografía, su estilo y forma de vida, nos damos cuenta que esta era una región con alta actividad de espíritus y demonios. Entonces, ¿son los demonios territoriales? Sí. ¿Por qué son territoriales? Ellos se adueñan de un lugar y no quieren soltarlo, porque al soltarlo, dice en los versículos más abajo, Jesús habla de ese capítulo 5 del libro de Marcos, de que luego andan por los desiertos, andan por los lugares secos. Cuando ellos son expulsados de un lugar, escúcheme por favor, o cuando ellos pierden un territorio, el tormento más grande de ellos, bueno, dentro de los tormentos grandes que ellos sufren, estos espíritus y esos demonios, es que andan divagando, andan como espíritus sueltos, perdidos, y no tienen permiso. Eran como los leprosos de aquel entonces, que no tenían permiso a bajar a la ciudad. Si bajaban a la ciudad eran considerados inmundos, malditos, y tenían que ser apedreados. Ese era el castigo para un espíritu o un demonio que pierde su territorio. Es enviado a los lugares secos,
Y ese es uno de sus tormentos. Ya no digamos cuando es expulsado de un cuerpo por el poder del nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo y son enviados al abismo. Ese es el castigo final de estos espíritus. Pero una de las torturas para estos espíritus, y por qué es que ellos se adueñan de estos territorios, por qué es que ellos no quieren soltar una vida, no quieren dejar libre a una persona, mucho menos a una región, mucho menos a un pueblo, a una nación, es porque uno de sus tormentos es que una vez que pierden el territorio, andan divagando como espíritus en lugares secos. Ellos son como un parásito que necesitan un cuerpo para estarse alimentando. Ellos necesitan de un cuerpo para seguir con vida. Ellos pierden fuerza, son débiles cuando han perdido vidas, han perdido la posesión de una persona o han perdido el territorio y su castigo es andar divagando por los lugares secos. Entonces, por eso es que ellos pelean, por eso es que ellos se adueñan. Por eso es que ellos no sueltan con facilidad y te van a hacer guerra, van a levantarse con guerra para no soltar esa vida, no soltar la vida y no soltar el territorio. Son espíritus inmundos territoriales. Entendiendo esto, ahora quiero que vayamos una vez más a ese libro de Marcos, porque Marcos nos habla de un endemoniado. Lucas y Mateo, Mateo capítulo 8, nos habla de dos endemoniados que salen al encuentro de Jesús. Pero Marcos nos habla de este y nos da más detalles. Y por eso es que nos vamos a basar de este endemoniado, de este libro de Marcos, capítulo 8, perdón, capítulo 5 y los versículos que acabamos de leer. Entonces, entendiendo que estos espíritus y estos demonios son territoriales, escúchenme. Cuando usted nace en una región donde hay mucha actividad de estos espíritus, ya usted es presa fácil para estos espíritus. Estoy hablando de una ciudad, practicantes de la brujería, de la hechicería, de la macumba, del vudú y de tantas cosas. Ya usted nace siendo una presa fácil para estos espíritus. Pero no solamente hablemos de regiones, porque ellos son territoriales en aspectos de regiones, pueblos, ciudades, naciones enteras. Pero aparte, ellos son territoriales en familias, en hogares. Cuando usted nace dentro de un hogar donde sus padres son practicantes de la brujería, cuando usted nace dentro de un hogar donde sus padres son fieles creyentes de la lectura de las cartas, de la bola de cristal, donde se practica el juego de la ouija, donde allí ya hay mucha actividad de estos espíritus o de estos demonios que se han adueñado de esa familia. Por eso es que en estas familias tiende a regir mucho espíritus de adicciones, espíritus de sexo perverso. Cuando usted nace dentro de una familia donde tiene un padre alcohólico, quiero que entienda que ya hay allí un espíritu territorial, un demonio territorial, y eso a usted lo convierte en el blanco o en presa fácil para esos espíritus. Haga de cuenta que esos espíritus tienen autoría, esos espíritus tienen autoridad para poder entrar a su vida, tienen licencia otorgada por sus ancestros, por los pecados cometidos de sus familiares. Si habláramos de aspectos de sexo perverso, donde hubo violaciones sexuales, abusos sexuales, y usted nace dentro de una familia que tiene estos problemas, ya usted ha nacido dentro de una cuna donde hay muchísima actividad de demonios dentro de esa familia. Entonces, para estos espíritus y para estos demonios territoriales, de regiones, de familias, es tan fácil poseer, es tan fácil entrar, porque haga de cuenta que ya tuvieron licencia o permiso por los pecados que antes concibieron sus padres. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué
¿O cómo fue que este hombre, présteme atención, acá estoy yo, no se deje distraer, este es un mensaje muy importante. ¿Por qué fue que este hombre se dejó poseer? ¿Cómo es que este hombre cayó dentro de una posesión demoníaca donde operaban 6,826 demonios? Con razón ahora entendemos la fuerza sobrenatural demoníaca que operaba en la vida de este hombre. La Biblia dice que a este hombre lo amarraban con cadenas en las manos. Escuche, y era tanto la fuerza de aquellos demonios en el cuerpo o en la vida de aquel hombre que agarraba las cadenas y las azotaba con tanta fuerza, con tanta violencia, que las cadenas se desbarataban, se despedazaban. Más adelante dice que le amarraban los pies, cadenas en los pies, cepos en los pies. Y este hombre tenía una fuerza tan bestial, fuerza demoníaca, que agarraba las cadenas de los pies, las azotaba y las desmenuzaba, las hacía pedazos con la fuerza que operaba en él por la actividad demoníaca que había en él. Este hombre vivía en los sepulcros. 3 veces hace mención la Biblia de la palabra sepulcros. ¿Qué es un sepulcro? ¿No es lugar donde se entierran a los muertos? ¿Qué espíritu mora en los sepulcros? El espíritu de la muerte. ¿Qué perseguía a este hombre? El espíritu de la muerte. Dentro de los 6,826 espíritus que poseían a este hombre, lo poseían no solamente el espíritu de violencia, porque la violencia que te lleva a matar, la violencia que te lleva a perder la compostura física humana y te lleva a agredir a otra persona, es un espíritu, es un demonio. No solamente tenía la posesión del espíritu de violencia, pero a este hombre lo perseguía activamente un espíritu de muerte. La muerte lo perseguía, la muerte lo seguía, la muerte quería llevarse el alma de este ser humano. Sin embargo, como habían otros espíritus que también imperaban dentro de este hombre, la muerte no tenía autoridad total, porque los otros espíritus gobernaban también a este hombre. Entonces se peleaban, porque entre los demonios hay pleitos. Entre los demonios hay también momentos cuando tienen encontrazos y cada uno quieren operar y quieren hacer a su manera las cosas. ¿Me está escuchando? Entonces la muerte no lo podía matar, porque otros 6,825 espíritus también lo gobernaban. Pero la muerte lo perseguía, y por eso este hombre 3 veces se hace mención de que vivía en los sepulcros. Tenía su morada en los sepulcros. Ahora, entienda esto. La Biblia dice en el versículo 2, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada, versículo 13, en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, las cadenas había hecho pedazos por él, y desmenuzado los grillos, eran para los pies, y nadie le podía dominar. Siempre andaba de día y de noche clamando en voces en los montes y en los sepulcros. Dice que cuando vio a Jesús de lejos, escucha, cuando vio a Jesús de lejos, el hombre identificó que alguien se aproximaba. Escúchame, estoy hablando ahora del hombre, no de los espíritus. Cuando vio, versículo 7, cuando vio a Jesús de lejos, versículo 6, corrió el hombre. Ya de algún modo, de alguna manera había escuchado de ese Jesús de Nazaret. El hombre, ¿está escuchando? El hombre ya había oído de ese Jesús, hijo del carpintero, que por ahí andaba y que había resucitado muerto, que había sanado enfermos y que había liberado a personas de espíritus inmundos. El hombre ya había escuchado. Quien sale al encuentro de Jesús no son los espíritus.
Quien sale al encuentro de Jesús no son los demonios, porque los demonios por naturaleza tienden a huir de Jesús, tienden a huir de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es poderosa, y donde hay presencia de Dios, los demonios tienen que huir, los demonios tienen que arrodillarse, los demonios tienen que callar. Donde hay presencia de Jesús, entonces no fueron los demonios los que corrieron hacia Jesús, fue aquel hombre. ¿Por qué corre aquel hombre hacia Jesús? Porque entiende que Jesús era su única respuesta, entiende que Jesús era su única salvación, entiende que Jesús era su única oportunidad para poder ser libre. No eran los espíritus, no eran los demonios, era Él. Y Él corre hacia donde está Jesús. ¿Te imaginas tú cuando escucha, cuando lo ve de lejos, lo ve y dice: ese es seguramente al Jesús del que yo he oído hablar, ese es seguramente al Jesús que le dio la vista a Bartimeo, ese es seguramente al Jesús que le dio la vida a Lázaro y lo resucitó? Si pudo hacerlo con ellos, lo puede hacer conmigo también, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con un familiar, lo puede hacer con un hijo, lo puede hacer con un compañero de tu trabajo. El nombre de Jesús, dale más fuerte el aplauso. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Y aquel hombre, cuando lo ve de lejos, sale corriendo. ¿Saben lo que esto representa? Que aquel hombre ya no aguantaba. Aquel hombre ya estaba cansado. Aquel hombre ya estaba agotado de tener aquella posesión demoníaca. Aquel hombre quería ser libre de sus cadenas, quería ser libre de 6,826 espíritus que lo perseguían, que lo poseían. El hombre ya no quería seguir bajo ese dominio, bajo ese control, como el hombre y la humanidad de hoy, que necesita a Jesús. El hombre sabe que necesita a Jesús. El hombre sabe que solo Jesús es la respuesta. El hombre sabe que solo Jesús salva, solo Jesús sana, solo Jesús restaura, solo Jesús. Aleluya. Y por eso hoy estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy estamos aquí, para alabar, para adorar, para exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. Porque hemos entendido que la única salvación para el mundo es Jesús. La única oportunidad de transformación, de regeneración, de restauración es Jesús. Y fuera de Él no hay otro. Él es nombre sobre todo nombre. Él está por encima de Mahoma, Él está por encima de Confucio, Él está por encima de cualquier otro Dios. Él es Dios sobre todos los dioses. Él reina con poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay una humanidad que sabe que Jesús es su única oportunidad. Hay una humanidad que ha sabido reconocer de que Jesús es el único que puede traer cambios a su vida. Hay una humanidad que ha entendido que Jesús es la única respuesta para sus problemas. Hay una humanidad que ha entendido que Jesús es el único que los puede liberar de sus cadenas y de sus posesiones demoníacas. Y por eso corrió hacia Él. Pero cuando corre hacia Él, en otros pasajes bíblicos, la Biblia dice que se tira de rodillas y comienza a adorarlo. Comienza a adorarlo. ¿Quién? El hombre. No estoy hablando de los espíritus, no estoy hablando de los demonios, el hombre. Porque el hombre logró reconocer quién era Jesús. Pero cuando llega hacia Él, los espíritus toman control. Los demonios toman control y le cierran la boca. Porque por mucho que una humanidad quiera escapar, por mucho que una humanidad quiera venir a los pies de Jesús, hay espíritus y demonios que los detienen. Hay espíritus y demonios que los atan. Y por eso es que tenemos personas que un día vienen a la iglesia, pero saliendo de acá vuelven a caer. Por eso es que tenemos personas que están aquí un mes, 2 meses,
y de pronto se vuelven a apartar porque hay una guerra constante de esos espíritus que no quieren soltar esa vida. Por eso es que usted no se debe de asustar cuando venga a la iglesia y vea a las personas. Aquí no hay ningún santo, no hay ningún perfecto. En la iglesia no vienen los santos, a la iglesia no vienen los perfectos, a la iglesia vienen los que quieren ser liberados de esos espíritus y de esos demonios. A la iglesia vienen aquellos que se quieren perfeccionar, aquellos que quieren hacerse santos para Dios, pero que están en una lucha constante. Todos estamos en una lucha constante contra espíritus y demonios. Aquellos espíritus se adueñan de aquel hombre, le cierran la boca y comienzan a hablar y le dicen a Jesús: has venido antes de tiempo a atormentarnos. Los espíritus y los demonios son conscientes no solamente del poder de Jesús, porque ven a Jesús como un tormento. Por eso el nombre de Jesús es un nombre que los demonios no resisten escuchar. Por eso cuando usted menciona el nombre de Jesús bajo la unción del poder del Espíritu Santo, los demonios tiemblan y tienen que huir cuando usted menciona el nombre de Jesús. Porque los demonios saben reconocer y son conscientes del valor que tiene ese nombre. Ese nombre de Jesús los expuso en la cruz del Calvario, avergonzándoles, quitándoles su poder, quitándoles la autoridad sobre el mundo. A Satanás le quitó en el mismo infierno las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Se las quitó a Satanás, lo avergonzó. Los espíritus han sido vencidos. Aplauda más fuerte. Los espíritus han sido derrotados por el poder de Jesús. El poder de Jesús. Son vencidos los demonios. Y ellos saben que el nombre de Jesús es un tormento para sus oídos. El nombre de Jesús es una amenaza para ellos. Por eso es que la iglesia que ha creído en el nombre de Jesús, la iglesia que ha aceptado a Jesús, Juan 1:12 dice: y el que cree y le recibe, les dado potestad, poder, dominio y autoridad de ser hecho hijo de Dios. Estamos por encima de los demonios, estamos por encima de los espíritus. La iglesia de Cristo está por encima de todo espíritu asignado por los infiernos a la tierra. La iglesia. Y por eso es que una iglesia empoderada, una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo, hace temblar los demonios. Una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo es una iglesia a la que el diablo y los infiernos le tienen miedo. Es un tormento para los demonios cuando ven a una hija de Dios, a un hijo de Dios usar el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan. Has venido antes de tiempo a atormentar. No solamente son conscientes del poder que hay en Jesús, pero también son conscientes de que hay un tiempo prefijado. Hay un tiempo ya establecido, que el tiempo de su gobierno en esta tierra se acaba. Ellos lo entienden, ellos lo saben, que ellos tienen un tiempo prefijado. Ellos tienen un tiempo establecido y se mueven dentro de ese tiempo haciendo las mayores aberraciones que pueden existir en el mundo, porque saben que tienen todavía permiso en ese tiempo. Pero una vez que el tiempo se les acabe, una vez que el tiempo se les agote, hasta ahí llegaron. Porque detrás de lo que será la gran tribulación, y detrás de eso viene el reino milenario de Jesús en la tierra, donde todos esos espíritus y esos demonios serán encarcelados. Todos. Y ellos saben que la manifestación de Jesús aquí en la tierra está marcando la pauta de los tiempos finales. Hace 2000 años Jesús se presentó a la tierra y eso les dio por indicio a los espíritus que son eternos, que ellos viven en una eternidad. Para ellos 2000 años es como 2 días, porque para Dios 1000 años es un día. 1000 años es un día para Dios. Ellos viven en un sistema de tiempo eterno. Entonces 2000 años para ellos no es nada, y desde el momento que Jesús se presenta, ellos sintieron que el tiempo se les había acortado. El tiempo se les acortó. Y ellos van a ser encerrados en prisiones, tanto los principados como las potestades, los gobernantes y las huestes en las regiones celestes serán aprisionados, serán
y caerán en prisiones, y ellos lo saben. Entonces ellos son conscientes del poder que hay en el nombre de Jesús y también son conscientes de que les queda muy poco tiempo. Para esos espíritus que son territoriales, quiero que entienda que ellos saben de que el tiempo se les acabó, el tiempo se les agotó. Una vez que Jesús tiene aquella lucha con ellos y le está ordenando a que suelten a aquel hombre, el espíritu de muerte, el demonio de la muerte no quería soltarlo. Demonio de sexo perverso, porque la Biblia dice que andaba desnudo por los sepulcros. Desnudo, exhibicionismo sexual. Un espíritu de sexo perverso que atormenta a nuestra sociedad actualmente. Hay un espíritu de sexo perverso dentro de nuestra sociedad. Padres violando a sus propias hijas, manoseando a sus propias hijas. Esto es una aberración. Esto es algo tan terrible. Hace algunos años atrás me tocó ir a corte para poder ayudar a una hermana que estaba siendo enjuiciada por su marido que le quería quitar sus hijos. Y la excusa que el marido usaba era que sus hijos salían muy tarde de la iglesia, que tenían que ir a la escuela el siguiente día y que él no quería que vinieran a la iglesia. Entonces la hermana me dice: pastor, ¿me pudiera usted acompañar a la corte para ir a hablar delante del juez? Le digo: con mucho gusto. Yo lo hago con mucho gusto. Me presenté a la corte y cuando me presento, antes de que pasara el caso de la hermana, llaman otro caso. Llaman a la persona a la que tiene que comparecer delante del juez. Cuando yo veo a la persona que llaman, yo me quedo estupefacto, me quedo con la boca abierta. Porque el hombre que está llamando el juez es un anciano. Yo le calculo que andaba arriba de sus 90 años, en una silla de rueda. Apenas si podía empujar aquella silla de ruedas. Y lo habían llamado para enjuiciarlo. ¿Y cuáles eran los cargos? Cargos de abusos sexuales a menores. Un anciano de más de 90 años. ¿Se imagina usted los espíritus y los demonios que imperaban y que habían poseído a este hombre por cuántos años y que no lo habían dejado libre? Yo me quedé asustado. Me di cuenta que para los espíritus y para los demonios no hay edades. Para los espíritus y para los demonios no hay raza. Para los espíritus y los demonios no hay colores, no hay distinción de colores. Ellos se adueñan y poseen de aquellos que no llevan el sello del Espíritu Santo de Dios. No importa de qué país eres, no importa de qué raza eres, no importa de dónde tú vengas, lo único que tienes que tener es darle autoridad por no tener el sello del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Entonces me doy cuenta de que estos mismos espíritus hoy imperan dentro de una sociedad como la nuestra. Espíritus de sexo perverso, tanta cosa horrible que se mueve dentro de las familias, tabús dentro de las familias que esconden de que el hermano violó a la hermana, la abusó sexualmente, la manoseó. Todas estas cosas aún se siguen. Hay actividades de espíritus muy fuertes en familias. Y cuando tú creces dentro de un entorno como ese, cuando tú creces dentro de una familia donde ya hay espíritus territoriales, con ellos hay cerdos encerrados. Cerdos encerrados, damas y caballeros, es el tema que le puse a este mensaje, porque significan espíritus de inmundicia que no salen dentro de las paredes de tu casa. Espíritus inmundos que se han adueñado de tu casa, de tu familia y hasta de tus hijos. Y si tienes nietos, hasta tus nietos hoy están poseídos por esos cerdos encerrados. El cerdo es uno de los animales que en su estilo de vida es muy sucio. ¿Sabía usted que el cerdo se revuelca en su propio excremento? Y que una de las cosas que más le gusta al cerdo hacer es revolcarse en su propio excremento. ¿Ha olido usted, perdón que sea tan gráfico, ha olido usted eso, el excremento de un cerdo?
¿Sabe usted el tufo que depuran? Solamente el excremento, y bañarse, enlodarse de su propio excremento es una de las cosas más horribles que este animal hace. El cerdo está considerado como uno de los animales dentro del USDA más riesgosos de consumir, porque hay un parásito que la carne de este animal ya trae en sí, que al no ser cocinado, al no tener una buena cocción, este parásito no muere y ha matado a muchas personas, subiéndose hasta el cerebro de las personas y matando a las personas. Este es un animal, por eso Levíticos capítulo 11, 7 y 8, los judíos no lo consumen. Fue establecido por Dios a que no lo comieran. Yo sé, lamento darle la mala noticia a las carnitas y los chicharrones. Y los chicharrones. Y el pozole. Y a donde quiera que lo usen. Y para los cubanos, el lechón, yo sé, lo siento mucho. Pero este es un animal que en sí representa inmundicia. Y si habláramos como un animal representante de actividades demoníacas, estamos hablando de que el cerdo representa un demonio encerrado, territorial, dueño, se siente dueño de esa región o de ese lugar. Y por eso es que es tan difícil ser libre del alcoholismo. Por eso es que es tan difícil ser libre de cualquier adicción, porque estos espíritus se adueñan de las vidas de las personas y no quieren soltarlos, porque como ya dije, estos son espíritus que su mayor tormento es, al perder su territorio, andar divagando por lugares secos. Pierden fuerza, se empiezan a debilitar porque no tienen el cuerpo, su consumo diario para mantenerse activos o mantenerse vivos. Entonces no quieren soltar una vida. Por eso es que cuando usted ora por un familiar para que Dios lo haga libre de alguna adicción, no es solamente orar. Cristo dijo, este espíritu no va a salir, sino es con ayuno también. Se tienen que utilizar todas las armas poderosas para pelear contra estos cerdos encerrados. Se tienen que utilizar todas las armas dadas para nosotros los cristianos, como es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la búsqueda con Dios, la humillación delante de Dios, todas las armas para que estos cerdos encerrados salgan en el nombre de Jesús. Estos cerdos que se han infiltrado dentro de hogares tienen autoría y han tomado control absoluto por puertas que se les han abierto. Puertas. Escúchame bien. Hay personas que hoy están en miseria. Hay personas que en este momento están en una miseria terrible. No tienen con qué pagar la renta, no tienen con qué pagar el carro, no tienen para comer y viven en una queja constante. Siempre están en miseria. En mi país le decimos coyol quebrado, coyol comido, como piedrecita de río, lisa, lisa, lisa. Nunca tienen. El viernes le pagan, para el sábado en la noche se quedó sin dinero. Es un espíritu de miseria que los persigue. Pero este espíritu de miseria no vino así por así. Este espíritu de miseria trae una raíz. Recuerda que los espíritus territoriales se adueñaron de una generación pasada. Y de esa generación pasada recibieron licencia para hoy tener permiso y tocarte a ti. Y ese espíritu de miseria nunca se va a ir. Jamás se va a ir. ¿Por qué? Hasta que no sepas reconocer lo que a Dios se le da. Cristo dijo, dar a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que a él le pertenece. Y la Biblia dice, probadme ahora en esto. Yo reprenderé al devorador de tu casa. ¿Cuándo?
cuando traigas el diezmo a mi casa. La miseria es un espíritu que no lo expulsa la oración. Ora todo lo que quieras. Ora. Vas a pasar 15 años orando y vas a seguir miserable. ¿Por qué, pastor? Porque la oración no tiene poder. Acuérdate que hay espíritus que no solamente requieren oración, también requieren ayuno. Y la miseria es un espíritu que no solamente se reprende con oración, pero también se va con la obediencia. Y la obediencia a cumplir con esto que la Biblia dice, dar a Dios lo que a Él le pertenece, es lo que le da fuerza para que haya autoridad en tu vida. En tu obediencia hay poder. En tu obediencia hay restauración. En tu obediencia Dios manifiesta su gloria. En tu obediencia. Por eso Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús. En tu obediencia hay gloria y hay manifestación de gloria. Hay reino revelado en tu obediencia. Entonces, cuando yo obedezco y hago caso de darle a Dios lo que a Él le pertenece, eso me da poder para poder reprender el espíritu de miseria que no te va a soltar hasta que no seas obediente. El espíritu de adicciones, el espíritu de sexo perverso, el espíritu a la pornografía. Son espíritus que no te van a soltar fácilmente. Son espíritus que van incrustados en tu ADN. Son espíritus que van incrustados en tus genes. Son parte de ti por tus descendencias pasadas, por tus ancestros pasados. Y estos espíritus no salen y no van a salir jamás. Porque estos espíritus se adueñan. Tiene que haber un reconocimiento del poder en el nombre de Jesús. Tiene que haber una humillación de soltar lo que hoy traes, de dejar ir lo que hoy traes, entregándolo a Jesús. A los pies de la cruz de Cristo, ahí hay liberación. A los pies de la cruz de Cristo, ahí hay salvación. A los pies de la cruz de Cristo, ahí hay perdón para tus pecados. A los pies de la cruz de Cristo, allí hay restauración para tu familia. Estos cerdos saldrán solamente bajo la orden del Espíritu Santo de Dios. El permiso que le otorgamos a estos cerdos es cuando abrimos puertas. Eres amante de la música, de esos narcocorridos. ¿En qué te bendicen? ¿Cómo te beneficia escuchar esa basura? ¿Todavía sigues escuchando a Bad Bunny? ¿Y esa basura? ¿Y de eso alimentas tu espíritu? ¿De eso alimentas tu alma? No puedo dejar de escuchar a Juan Gabriel, pastor. Es mi ídolo. ¿Cómo no puedes tener como ídolo a Jesús o admirar a alguien cristiano? Porque el mundo te apetece y por eso no puedes soltar a esos parásitos de cerdo metidos dentro de tu casa. Cerdos encerrados que necesitan salir. Necesitan salir. Pero para salir en el ámbito espiritual, tienes que quitarle la licencia a esos cerdos. Cerdos que se revuelcan en su propia inmundicia, en su propio excremento. Así son los demonios, así son los espíritus. Por eso Cristo dijo, el que se limpie, límpiese más cada día. Pero el que se ensucie, ensúciese todo lo que quiera. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, no deis las perlas a los cerdos. Este animal es tratado por la Biblia como un animal inmundo. Cerdos. No deis las perlas a los cerdos. Hay espíritus de cerdos metidos en los seres humanos que aunque estén en la iglesia, las perlas no las reciben. Las perlas no las valoran. Las perlas no los alimenta. Por eso no deis perlas a los cerdos. Espíritus de cerdo metidos en seres humanos, encerrados. ¿Hasta qué punto puede llevarte un espíritu? Hasta el punto del gadareno. No puedes morir aunque desees la muerte.
No puedes ser libre aunque lo desees, porque se han adueñado. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, los espíritus y los demonios saben que no hay competencia. Ya perdieron 2000 años atrás, se les cantó su derrota en la cruz del Calvario. Ahí Jesús los venció cuando resucitó al tercer día dentro de los muertos. Quiero decirte esto y con esto termino. Según la tradición dicen de que Jesús murió un viernes. Y cuando Jesús muere, esa noche que Jesús muere, escúchame, en los infiernos hubo la celebración más grande que en toda la historia del infierno se había escuchado. Yo no sé si ese día Satanás le dio el día libre a los demonios. Yo no sé si ese día en los infiernos se declaró holiday. Hemos matado a Jesús. Jesus' death is a holiday for the hells. La muerte de Jesús es un día de celebración en los infiernos. Los demonios hicieron la fiesta más grande que el infierno nunca antes había tenido. Los demonios tuvieron permiso para dejar de estar atormentando las almas. Vénganse, vamos a celebrar. Fueron a comprar Bud Lights, Budweisers. Compraron polvo blanco, polvo azul, de todos los polvos habidos y por haber. Todos los demonios estaban de fiesta. El diablo les compró los gorritos, esos gorritos de fiesta. Les compró las de fiesta y todos los demonios estaban en una celebración absoluta, felices, contentos, porque según ellos, habían dado muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Qué equivocados que estaban. Qué equivocados. Jesús, escúchame, muere el viernes. Los demonios pasaron celebrando. El sábado por la mañana se levantaron de, ¿cómo se le dice? Después de haber tomado mucho. Cruda. De crudos. Se levantaron crudos. Había de goma, decimos en mi país. Habían tomado toda la noche, a la mañana siguiente estaban de goma. Andaban buscando tequilas. Andaban buscando vodkas, andaban buscando, porque estaban de goma, estaban crudos, pocos mareados, pero la fiesta seguía. La música estaba todo lo que daba. Bad Bunny, Calle 13, Kiss, Red Hot Chili Pepper. Todo estaba en su boom, 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 boom. Y todos los demonios bailando, y todos los demonios, hermano, y celebrando. Yeah. Mandaron a ordenar pollo loco, Kentucky Fried Chicken, correteado, ordenaron de todo. Enchiladas, pozole. ¿Qué es lo que lleva cerdo el pozole? Pozole mandaron a ordenar. Y estaban en una fiesta terrible. De pronto, algo empezó a suceder. Es que en las luces de fiesta que habían colgado en el infierno, porque en el infierno es oscuridad, pero habían puesto sus lucecitas, parecía Navidad. Ellos entendían que la música tenía vibración y pues se movían, pero algo raro empezó a surgir. Es que las luces se empezaron a mover más fuertes. Se mecían fuertes. Las cortinas que habían puesto en el infierno para que se viera bonita, se empezaron a mover también. Y luego los adornos que empezaron a poner en el trono de Satanás, se empezaron a mover. Y empezó así suavemente, suavemente a moverse. Hasta que pronto se fue haciendo un poco más fuerte. Y aquella actividad de vibraciones se hizo más fuerte, al grado que ya las luces no vibraban, sino que se mecían de un lugar a otro. Al grado de que los adornos que habían puesto en el trono de Satanás se empezaron a mover tanto que se empezaban a caer. Aquella vibración ya no era una vibración, parecía más un sismo. Pero de ese sismo empezó a surgir un temblor, pero de ese temblor surgió un terrible terremoto.
Y es que se sentía que algo estaba pasando allá abajo. Algo estaba pasando. En medio de aquellas oscuridades, con aquellas luces tenues, de pronto a la distancia, porque el enemigo, el diablo, sabe leer bien a la distancia quién es Jesús. Y a la distancia se empezó a divisar una luz que empezaba a surgir, que poco a poco se empezaba a hacer cada vez más grande. Y cuando esa luz se iba haciendo más grande, el sismo se convertía en un temblor, y el temblor se convertía en un terremoto. Cuando la luz se hacía más grande, el infierno comenzaba a temblar. Comenzó a temblar el infierno como nunca antes había temblado. Tanto así que los demonios dijeron: yo creo que esto ya no es la música, esto ya no es Bad Bunny, esto ya no es Calle 13, bájenle a la música, esto no es Pitbull, esto tiene que ser algo más. Apagaron la música, pero el temblor seguía y la luz se hacía cada vez más grande. Al infierno por primera vez estaba entrando la luz del Cristo que iba a resucitar. Cuando estas legiones y cuando estos demonios se dieron cuenta que no era una luz normal, que no era una luz común y corriente como la que ellos habían visto antes, que era una luz poderosa, que era una luz que irradiaba tan fuerte que el infierno comenzó a temblar. Aquellos espíritus y aquellos demonios comenzaron a temblar también. Uno de los subtenientes de las huestes de los demonios corrió. Le dijo al coronel, el teniente al coronel. El coronel corrió y le dijo a su amo, a su señora, a don Satanás: general Satanás. Y Satanás todavía seguía bajo el efecto del polvo blanco. No se había dado cuenta quién había entrado. No sabía quién estaba frente de él. Y él seguía bajo los efectos cuando es interrumpido por el coronel que le dice: mi general, aquí ha entrado Jesús de Nazaret. Satanás dice: What you talking about, Willis? What are you talking? We killed him. We killed him yesterday. Did you forget? We killed him yesterday. ¿De qué estás hablando, loco? ¿No te acuerdas que nosotros lo matamos ayer? El viernes lo crucificamos. El coronel le dijo: pues parece que nos equivocamos, no lo matamos bien, porque aquí está. Ha entrado Jesús de Nazaret. Entró Jesús por los infiernos. La Biblia dice que bajó a los infiernos. Satanás se sacude, parece que está soñando, no puede creer lo que sus ojos están viendo. Están viendo a Jesús, el Hijo de Dios, coronado frente a él, y Jesús se le para. Sí, bien cholo. What's up, devil? ¿Qué pasó, diablo? El diablo está pasmado. ¿Si eres tú? ¿Y quién más? Yo, el mero, aquí en los infiernos. Ya no era suficiente el tormento en la tierra. El tormento para Satanás había bajado a los infiernos, y ahora lo tenía cara a cara. Y Jesús lo queda viendo y le dice: mentiroso, engañoso, pensaste que me ibas a matar, pero solamente aceleraste el proceso de gloria para mi vida. Solo cumpliste el propósito de mi Padre para que yo me levantara en gloria y con poder. Y ahora te quiero decir algo, Satanás. Tú que te creías dueño de Daniel, de Pablo,
de Gabriel, de Víctor, tú que te creías dueño de Daniela, de Sofía, de Josefina, tú que te creías dueño de la humanidad, ya no te pertenecen, ya no son tuyos. Y te voy a decir algo más. No solamente ya no te pertenece la humanidad, pero ahora mi iglesia está por encima de ti. Los lavados con mi sangre están por encima de ti. Dame las llaves de la muerte. Dame las llaves de este lugar. Porque ahora ya no las tienes tú. Dámelas. Y la Biblia dice que Jesús le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Porque él se creía dueño del universo. Las toma Jesús. Se las echa en la bolsa porque las tiene guardadas. Y ahora le dice a Satanás: arrodíllate ahí. Están todos sus demonios. Están sus tenientes, coroneles, subtenientes, capitanes, sargentos, comandantes. Todos están allí. Y lo están viendo. Están viendo al general para ellos su general. Están viendo al jefe de jefes. Ante la voz de Jesús. Y ante aquella luz poderosa que ahora suavemente, como en cámara lenta, como no queriendo, pero no le tocaba a otra, se empieza a arrodillar delante de Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice: pon la cabeza allá abajo, porque ahora voy a cumplir la palabra profética de Génesis capítulo 3, versículo 10. Tú le herirás en el calcañar, mas yo te heriré en la cabeza. Y Jesús levanta su pie y le deja caer su pie en la cabeza a Satanás, aplastándolo de una vez y para siempre. Después de que lo avergüenza delante de sus secuaces y sus súbditos, Jesús pasa por un lugarcito trayendo la cautividad libre. Aquellos que estaban en el seno de Abraham, se les presenta y les dice: para entrar a la patria celestial tienen que creer en mí. No les toca otra, creen en Jesús. Jesús se lleva a los que estaban en el seno de Abraham, se los lleva, los deja libres, los deja ir. Y ahora Jesús, ya para eso, es domingo por la mañana. Y ese domingo por la mañana, María, la madre de Jesús, y María Magdalena se levantan tempranito para ir a buscar en la tumba, para ir a ungir su cuerpo, para irle a poner los aceites y los bálsamos que requerían los cuerpos que habían sido sepultados. Se levantan ese domingo por la mañana. ¿Y cuál es lo más poderoso? Que cuando llegan frente a la tumba de Jesús, la piedra que nadie podía remover había sido removida, junto con el sello romano y las cadenas romanas habían sido quebradas, habían sido removidas. Cuando la piedra es removida, aquellas mujeres son conmovidas al grado que dice: algo pasó aquí. Así que entran rápidamente a la tumba de Jesús, esperando encontrar su cuerpo, pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba ahí. Cristo había resucitado. Lo único que había quedado ahí eran sus lienzos con lo que lo habían envuelto. Por un momento ellas no entienden lo que está pasando, no saben lo que está pasando. Salen de la tumba un poco conmovidas, comienzan a llorar porque están pensando: se han robado el cuerpo de nuestro maestro. ¿A dónde se llevaron el cuerpo de nuestro maestro? Pero saliendo por ahí encuentran a dos ángeles que las quedan viendo y les dicen: ¿ya se les olvidó lo que les dijo? Él les dijo que iba a resucitar. Vayan y cuéntenle a sus hermanos y vayan y reúnanse a donde Él les dijo. Aquellas mujeres, cuando ven a aquellos dos ángeles y los escuchan, salen corriendo emocionadas, pero rumbo a ir a donde están escondidos los discípulos. Nunca se imaginaron escuchar aquella tierna y dulce voz de su maestro, que les dijo: mujeres, mujeres. Voltean a ver, y al que ven en un cuerpo glorificado es a su maestro. Jesús está sentado, y cuando ellas lo ven, se le quieren ir encima para abrazarlo, para tocarlo.
Y él les dice: no, cálmense, todavía no he subido a mi Padre, pero vayan y díganle a sus hermanos que he resucitado. Jesús llega a donde están los discípulos, encerrados, llenos de miedo, y bajo el cuerpo glorificado traspasa las paredes sin abrir una sola puerta ni entrar por una ventana. Traspasó las paredes y se les presenta a sus discípulos. Y en ese momento a los discípulos se les abren los ojos y se dan cuenta que aquel que había muerto el viernes por la noche había resucitado el domingo por la mañana, vestido en gloria. Todavía tenía las sellas, los sellos, las cicatrices en sus manos y en su costado. Pero a ellos les dijo: les doy potestad, porque ya se las quité a Satanás. A esas legiones y a esos espíritus inmundos les quité autoridad sobre sus vidas. Los avergoncé y le pisé la cabeza al diablo. Y las llaves hoy se las doy a ustedes, mi iglesia. Y hoy tú y yo tenemos las llaves de la muerte, tenemos las llaves del Hades, tenemos las llaves del infierno, porque a nosotros nos fue dado el poder. No hay espíritu de cerdo que pueda contenerse ante el poder del nombre de Jesús. Pero tienes que admitir, tienes que reconocer que lo necesitas. Tienes que activarlo en tu vida para que esos cerdos salgan de tu casa. Si hay alguien esta noche que dice: yo necesito a Jesús en mi corazón, levante su mano, por favor. Dios te bendiga, te bendiga. Dios te bendiga, ya te veo. Ya te veo. Hay alguien que dice: yo necesito a Jesús en mi corazón. Ese Jesús que es nombre sobre todo nombre. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Toda la iglesia cierra sus ojitos. Y quiero que repita conmigo esta oración. Padre Celestial. Padre Celestial. Todos, Padre Celestial. Padre Celestial. Vengo delante de ti. Reconociendo que soy pecador. Reconociendo que soy pecador. Perdona mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hazme parte de tu bella familia. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que aquel que confesare con sus labios de que Él es Señor sobre su vida, aquel que le cree en su corazón, le es dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Hoy, con esa sencilla oración, ya tienes el sello de Dios sobre tu vida. Ya no hay fuerza del demonio que pueda seguirte atando. Ahora te toca obedecer esta palabra. Sométete a Dios, busca a Dios, ora, lee tu Biblia, ayuna, ven a la iglesia, acércate a Dios. Y si tú dices: yo no sé cómo empezar este camino, yo no sé qué hacer, acércate a cualquiera de nuestros líderes. Ellos te van a ayudar. Nosotros estamos para servirte. Dios te bendiga.